Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición aquí en Cita Deportiva. Hoy, programa número 156, les tendremos las novedades, los resultados que se dieron en esto del Mundial este día, la jornada tanto que se jugó en primera temprano, 10 de la mañana hora de aquí, y también ahora no hace mucho, 2 de la tarde, que terminó ahora cerca de las 4, partido entre Japón y España, y también el grupo donde está Alemania con Costa Rica, que por cierto nos estuvo haciendo sufrir, especialmente españoles y alemanes, no lo podían creer. Hubo sorpresa hoy, en este día, Japón se tumbó ya 2 grandes, el otro día le ganó a Alemania y hoy volvió a ratificar y le gana a España, le viró el marcador. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, Richard, amigos de Cita Deportiva, en una nueva jornada el día de hoy en el Mundial para poderles ofrecer la mejor información. Se ha dado muchas novedades, muchas sorpresas. Claro. Podemos analizar ya hasta el momento sorpresas y decepciones en la Copa del Mundo, resultados inesperados. Algunos equipos pues ratifican pues su condición de favoritos y están ya en octavos de final. Hay otros que ya tendrán que regresarse, lastimosamente. Analizaremos también un poco de la situación, los ecos que quedaron después de la eliminación de Ecuador más adelante en el programa. Claro que sí. Así que hoy, pues, ¿qué le parece, Marcos? Si damos el comentario, vamos a hablar sobre lo que sucedió en primera instancia, el cotejo que se desarrolló el día de hoy a las 10 de la mañana. Todos sabíamos el partido que era, Bélgica se la estaba jugando ante Croacia, y el otro cotejo, Marruecos, que ganó a la selección, en este caso, acuérdense que termina Marruecos primero, le gana a Canadá, que ya estaba prácticamente eliminada. ¿Qué partido? Los marroquíes, la verdad, pues nadie lo podía creer. Y ahí está, terminan en primer lugar. Esto hace que al empatar Bélgica con Croacia, hace que Croacia pues prácticamente quede en segundo, Marcos. Así es, el día de hoy se disputaron asimismo en partidos simultáneos el grupo F, el grupo donde está... Grupo F, exactamente. Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. Sí es. Entonces se dieron los resultados el día de hoy desde temprano. En horario unificado, por supuesto. Así es. Estaba un poquito apretado este grupo, pero se esperaba más de la selección de Bélgica. Es una de las primeras selecciones europeas que se les ha colocado siempre en muy alto sitial en los rankings de FIFA, siempre cabezas de grupo. Una de las favoritas, Marco, ¿verdad? Estaba entre Croacia y Bélgica, las más fuertes en ese grupo. Sí. De ahí lo ponían a Marruecos. Estaba también, Canadá, que venía haciendo un buen papel, el primer clasificado incluso. En CONCACAF. Para ir de parte de CONCACAF, y el primer clasificado para el Mundial, así es. Sí, la situación con los equipos europeos, principalmente Bélgica, que ha mantenido siempre un alto estatus. La FIFA, si revisamos el ranking de FIFA, está siempre en un top 10, siempre Bélgica, considerado cabeza de serie en el anterior Mundial. Pero parecería que al igual que Croacia, que recordemos que Croacia fue finalista en el Mundial de Rusia, que peleó contra Francia en el 2018, Bélgica quedó en tercer lugar, jugó la final tercer lugar contra los ingleses, ganó Bélgica. Así es. Venían con una buena generación de futbolistas, pero aparentemente pues ya se ha mantenido más o menos la misma base, la misma estructura, el mismo director técnico, y ya pues van envejeciendo ciertas figuras, entonces ya esto comienza a pasar factura. Croacia aún le alcanzó. También le costó a Croacia en los primeros partidos, me parece que empató con Marruecos, Croacia, así es. Sí. Y en ese sentido Bélgica pudo con Canadá, pero apretado, no fue fácil. Y ahora, pues con los resultados de hoy, pues se queda Bélgica con este empate frente a Croacia, lo clasifica Croacia, y Marruecos vence a un Canadá ya eliminado. Perdón, Marco, el partido entre Bélgica y Croacia terminan empatados a 0 tantos. No se puede abrir el marcador, tengo entendido, así es. Bélgica necesitaba ganarle a Croacia. Estaba complicado, así es. A Bélgica solo le servía la victoria. Sí. Entonces, pues Bélgica tiene un referente, Kevin De Bruyne, que ya hubo problemas internos, se quejó de la situación de algunos compañeros ya envejecidos. Y De Bruyne de pronto va por ahí mismo, es jugador que ya se acerca a los 30 años, aún no los cumple, pero hay otros compañeros que ya venían de procesos anteriores, que ya los han cumplido, ya una selección un poquito ya más avejentada. Y el caso de Croacia, el otro favorito de este grupo, no nos vayamos tan lejos, Luka Modric, es un jugador que supera los 30 años, pero sigue siendo figura en el Real Madrid, es un jugador todavía referente, es un portaestandarte, y le alcanzó todavía a Croacia con lo que tiene, que también Croacia está muy pasado de años.
A Croacia le va a tocar cruzarse, me parece que con los japoneses, que en el grupo E, el grupo de Alemania, España, Costa Rica y Japón. Claro, le toca entonces, y ojo, y cuidado con Japón, porque el día de hoy pudimos ver, ya vamos a comentar el partido que sostuvo frente a España. Son rapidísimos y la verdad que la va a tener muy fuerte o muy dura la va a ver la selección de Croacia, Marcos, ante la selección nipona. Sí, entonces teníamos como los resultados de hoy del grupo F, Claro. el empate a 0 que indicabas de Croacia contra Bélgica. Contra Bélgica. Una pena, en el caso de los belgas, tenían una figura como Eden Hazard, muy Así venido es. a menos, un jugador Así que es. no sabemos qué pasó, bajó ostensiblemente su nivel, perdió titularidad, ya no es titular en su equipo, ya no tenía esa presencia, ¿no? Entonces se lo llevó porque seguía siendo todavía Claro. una figura importante. Todavía Bélgica no había sacado otro de los mismos quilates. Se pensó que con este jugador podían marcar la diferencia, pero a duras penas ni siquiera había sido titular en los partidos y por ahí Claro. ingresó al último. Y por ahí fue la cinta de capitán y no le alcanzó a Bélgica no fue revulsivo que esperaban los belgas. Oiga, y el otro día hubo una manifestación allá en Bélgica al partido que terminaron empatados, al no poder derrotar a Marruecos, partido que terminó 3-3, ¿se acuerda? El fin de semana hubo disturbios allá en Bélgica y la verdad, porque él no estaba contenta, no estaba el pueblo no estaba, como que dice, conforme con lo que había hecho la presentación, su selección. Ahora no digamos que quede eliminada de este mundial en esto de Qatar 2022, Marcos. Claro. Y por otro lado, Siendo una de las favoritas, desde luego. el Así equipo es. de Bélgica, sí, y, Claro. y se queda eliminada en Así primera es. fase. Ya vamos a Así es. determinar ya cómo se van dando las cosas. Así es. Selecciones importantes de Europa Claro. pues se están quedando. Claro. Para mí es sorpresa Así marcada es. en este mundial. Así es. El otro partido que se jugaba al mismo tiempo, Canadá ya eliminado. Lastimosamente en CONCACAF había hecho una buena presentación, pero ya se nos quedó en la Copa del Mundo, le faltó esa experiencia. Parece que Canadá no tiene muchas participaciones. México 86, recuerdo que estuvo Canadá. Sí, estuvo en México Y de ahí ya no volvió a clasificar, de ahí era más para México, del lado de CONCACAF, Costa Rica, Estados Claro. Unidos. Sino que ahora fue una de las primeras selecciones en clasificar al Mundial. Estamos hablando en esto de la CONCACAF, desde luego. Y entonces Y venía una selección que venía bien, pero bueno, así es el fútbol. Y desde luego, pero en ese grupo, ya lo había dicho, uno de los favoritos estaba entre Croacia y la misma Bélgica. O sea, o Bélgica se lo ponían encima muchos. Pero mire la sorpresa, para usted es sorpresa lo que hizo Marruecos, la selección que derrotó el día de hoy a Canadá por 2-1. Marco. Sí, justamente, Marruecos, la selección africana, marca la sorpresa en este grupo. Así porque comenzó, siempre han sido selecciones complicadas, así como Túnez, selecciones con buena marca, Claro. buen sistema defensivo, difíciles de marcar Así muchos es. goles. No son selecciones a las que se los golea ni nada Claro. por el estilo, a nivel de su confederación. Túnez y Marruecos. Bueno, en el caso de Marruecos comenzó con un empate, no le pudo ganar, me parece que Croacia. Claro, Y de fue ahí- el partido con Croacia, terminaron empatados. así es. Exactamente. Y de ahí la sorpresa que se da con Bélgica, que la vence, el equipo africano. Claro, igualaron 3-3, a 3 tantos. Ah, bueno, me parece. A 3 tantos, sí. Iba adelante la selección se puso adelante, me parece, o creo que Marruecos abrió y después Bélgica le viró el partido. Y por último terminaron a 3 tantos. Terminaron empatados a 3 goles, así es. Bueno, y llegamos a esta última instancia y sucede pues que Marruecos vence ya al eliminado Ya Canadá, estaba eliminado que Canadá, no así sacó es. ni un punto, no logró Lamentable, ni un punto en ¿no? esta La selección en esta canadiense, llave. así es. Entonces, pues Marruecos clasifica como primero de grupo. Croacia con el empate Se coloca segundo. Se coloca segundo, queda eliminado, no le alcanzó a Bélgica, No. una pena, y Canadá con 0 puntos, así Así como es. se define este grupo. Entonces, el primero de este grupo, que es el equipo de Marruecos, le toca enfrentar al segundo del grupo E, el grupo de España y Alemania. En este caso con España. España ¿Qué partido va a ser eso, Marco? Exactamente. ¿Qué partido? España segundo contra un Marruecos primero, Claro. y el que quedó en este grupo segundo, Croacia, le toca el primero del grupo de Con Alemania, Japón. que ahora es Japón. Y tenemos un Alemania eliminado sorpresivamente a sí mismo. Ya vamos a hablar sobre el otro, esto por el grupo F que me estaba diciendo. Y ahora hablemos del partido. Bueno, ya como lo acabo de decir nuestro compañero Marcos Hidalgo, el ganador desde luego, que en este caso es Marruecos, va a tener que enfrentar a la selección de España que termina segundo. Y Croacia que termina en segundo lugar le va a tocar con Japón. ¿Y qué partido que se va a ver?
Por cierto, en el otro grupo, que fue quien se jugó a hora de aquí, por supuesto, 2 de la tarde, 14 horas, qué cotejo, tanto entre... Alemania se jugaba la vida, Marcos. Tenía que ganar al sí o el sí ante Costa Rica. Y el otro partido que también era un partido bastante complicado un juego, por como quien dice, no había pronóstico, como según lo que venía jugando Japón, a pesar de que siempre se daba la favorita la selección ibérica, estamos hablando de España, ante Japón. Pero mire usted cómo están las cosas. Se puso adelante España y Japón le vira el marcador y termina ganando 2-1, 1-2, Marcos. Sí, se ha dado muchas de este tipo de resultados. Claro. Selecciones que de pronto han bajado un poquito la guardia, sintiéndose superiores, pero ya habíamos contemplado pues que en esto, el fútbol actual, así es, en esto y todavía a nivel de Copas del Mundo, no se puede dar por ganado un partido antes de jugarlo, o sea, antes de que se cumplan los 90 minutos. Entonces, esto le ha pasado factura, no solamente en este caso a España, hay muchas otras sorpresas que se han dado. Y en este grupo, Marco, me atrevo a decir que Japón ya tumbó a 2 grandes. El otro día fue Alemania y ahora España. Así mismo fue, le viró el partido a Alemania, exactamente. Así, de la misma manera. Entonces, así mismo. Como le pasó a Alemania con Japón, y ahora parecería que con España sucedió algo similar. Claro. Sin embargo, ya un Japón jugando ya de una forma de igual a igual o contra Costa Rica, en cambio ahí se podía dar para cualquiera de los dos y se le dio a Costa Rica. Y favorito, bueno, así como venían las cosas, acuérdense que España venía de dar una paliza a Costa Rica y Japón venía de ganarle a Alemania. El favorito iba a ser Japón contra Costa Rica, viendo las cosas. Pero fue, sorpresa, ¿qué pasó? Pierde ante la selección de Costa Rica por 1-0, me parece. Ese fue el marcador. Por un exactamente. Pero entonces, así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Se dan situaciones que ya no nos deben de extrañar, o sea, porque estamos en una Copa del Mundo. Entonces, los rivales chicos ya no existen. Ya no existen. Eso es lo que decíamos el otro día aquí en esta programación. Ya no hay rival, como quien dice, que a veces subestimamos en ningún momento. Ya ahorita hay que, como quien dice, viene un país, así sea por muy pequeño o en este caso país africano, hay que darle ese respeto porque se puede dar una sorpresa y ya se han venido dando barcos. Así es. Entonces, más o menos estos partidos se dieron de la siguiente manera. El equipo japonés pues le viró el resultado a España 2-1. España comenzó ganando claramente, esperábamos muchos más goles y una victoria tranquila, una victoria sin mayor inconveniente para el equipo español. Desde luego, favorita España en este favorita partido. España. Claro. Y en el caso de Alemania estaba obligado a ganar, solo le servía la victoria y martilló. Pude ver los primeros minutos contra Costa Rica, el gran, asimismo, sacrificado Keylor Navas, que es un muy buen guardameta costarricense, pero ya no podía ante el embate de equipos de mayor dimensión, ¿no? A ver, primero empieza ganando Alemania 1-0, me parece. 1-0. Y después empata Costa Rica y por último después Costa Rica se le pone adelante 2-1 en el marcador, me parece. Y termina, después ya con eso, pues Alemania pone el tercero, creo que terminaron 3 o 4. 4-2. Ya, 4-2. Ya hasta que, bueno, por fin, pero no le alcanzó. ¿Qué está pasando con la selección teutona, Marcos? Sí, en este caso Alemania sacó su resultado, pero... Lamentable, ¿no? Sí. Sacó el resultado inclusive con un gol diferencia positivo, más 2, porque también jugaba mucho el gol diferencia. Claro, recordemos que tenía 0 de gol diferencia. Diferencia es importante. Porque había perdido con Japón por un gol y con España había empatado. A un tanto. El día domingo fue casualmente, sí. Entonces tenía inconvenientes con el gol diferencia y ahora pues pudo marcar con 2 goles de diferencia. Pero igual no le alcanzaba porque... Esto si Japón hubiera empatado con España, que cuando empató Japón pensábamos que de pronto así se iba a dar el resultado. De llegar, si terminaba empatado entre España, ponía el empate la selección ibérica, ahí entraba quizá lo mejor Alemania. Sí, por gol diferencia. Claro, por gol diferencia. O sea, quedaban empatados en puntos con Japón, pero pasaba Alemania por gol diferencia. Así es. Entonces, por ese lado, pues no estuvo para el equipo teutón esta vez. Y ya esto ya marca ya una situación bastante anómala, porque ya son 2 mundiales seguidos que no pasa de primera fase. Cuando Alemania nos ha tenido acostumbrados de cuartos de final para adelante. Claro, así es. Siempre nos ha acostumbrado. Cuartos de final ya era un fracaso. Para adelante, claro. Yo me acuerdo que cuando se quedaban en cuartos de final... Y era un fracaso para ellos. Para ellos era un fracaso. Recordemos el Mundial de Francia 98, Estados Unidos 94, así es. Que se quedó, me parece que en Francia 98 lo dejó Croacia. También, claro, en Francia 98
98 llegó hasta que tenía una gran constelación. Buena selección también. Buena selección claro. que tenía en esa época. Claro. Y en Estados Unidos 94, Bulgaria de Stojkovic. El Bulgaria de Stojkovic fue sensación esa selección, claro, exactamente. Entonces, para ellos sí había sido un fracaso, tanto así que el no avanzar a semifinales marcaba la ruptura de procesos. Quedaba fuera el director técnico, en este caso Bertie Box, en aquella época. En aquel entonces, claro. Y ahora estamos viendo pues que hay un técnico de proceso como Lowe, Joachim Lowe, que gana inclusive campeón del mundo 2014, pero después se viene guardabajo en el Mundial 2018, se lo remueve de su cargo, se trae un técnico ganador. Y vemos que no sirvió de mucho porque el avance es muy pobre, muy poco para el fútbol alemán. Entonces esto ya va a marcar un remesón a nivel de federación. Quién sabe qué decisiones se tomen, si se lo decida mantener a este técnico Flick. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con esto? Porque es como dices, exacto lo que tú dices, Marco, es la siguiente fecha, o sea, el siguiente mundial que queda prácticamente eliminado en la primera ronda. Y esto pasó en Rusia y ahora pasa en Qatar. Exacto. Y para Alemania estas situaciones de quedarse en primera etapa no se daba sino en mundiales, creo que en los mundiales del 62, de aquellas épocas, o sea, de mundiales muy añejos, de mundiales del 38. Bueno, ahí no lo tengo muy claro, sí, ¿no? Pero de ahí estábamos viendo que a nivel del 66, 70 en adelante, claro, Alemania timbraba siempre de cuartos de final para adelante, todos los mundiales. Me atrevo a decir de Inglaterra 66 para arriba, exactamente. Exactamente, porque llegó a la final de Inglaterra. Exacto, 66, claro que sí. En Alemania 70. Y en 70 México peleó 70, tercer y cuarto puesto, lógico. Semifinales. 74 fue campeón, 78 me parece que llegó a semifinales también. Llegó casi, eran grupos de 4 equipos, creo que jugaban. Y los 80 ni se diga que ha venido también peleando. Claro, por ese excelente mundial que hizo también, bueno, lamentando, se queda fuera en Francia con la selección de Francia en aquel mundial de España 82, ¿se acuerdan? En España 82. Claro, bueno, claro, en España 82. Claro. No, recordemos que llegó a la final con Italia. Con Italia. Ah, sí, ahí fue, perdón, fue la final con Italia, exactamente. Ahí a Francia lo elimina con ese 3-3. Exactamente, sí, sí. Ya me acuerdo, sí, exactamente. Pero minutos, estuvo peleando en finales, fíjese usted. 86 llegó a la final, 90 campeón, 94 y 98, bueno, se quedó en cuartos de final, que eso marcó la ruptura de su técnico Bertie Box en aquella época. De ahí del 2002 llegó a la final, que la perdió con Brasil. 2006, bueno, se quedó en semifinales con Italia. Recordemos que Italia 2006, fue campeón del 2006. Claro. 2010, me parece, llegó a semifinales. Se quedó con España. También. España lo dejó en semifinales. 2014, campeón. Hizo una excelente campaña. Entonces, en el 2014. Fíjate, sí, Richard, del 66 que estamos haciendo cuenta hasta el Mundial 2014, puros triunfos. O sea, siempre en los primeros lugares. Y ahora, ¿qué? O sea, es una selección que tuvimos o nos estuvo acostumbrados a verla siempre pelear, como bien lo indicas tú, Marco, los cuartos de final para arriba. Hasta ahí llega, o si no semifinales. Y finales. Y finales, inclusive. Exactamente. Sí, y para ellos ya no ganar una final inclusive era un fracaso. Era un fracaso. O sea, no se celebraba como en otros lados, que por ejemplo, por llegar a la final ya así no se la gane. Por ejemplo, cuando Francia llegó a la final del 2006 contra los italianos, que la perdió por penales. Acordémonos que Italia fue campeón por penales, que Alemania se quedó en semifinales. Que fue en Alemania 2006. Recordemos que Francia llegó a aquella final, la Francia de Zinedine Zidane, y no ganó Francia, y fue por penales que no ganó. Sin embargo, supongamos, la final fue un domingo. El día lunes, al siguiente día en París, si uno estaba en las calles, qué sé yo, en la Torre Eiffel, en el Arco del Triunfo, no sé, en París, era como un día laboral común y corriente, no había ningún tipo de celebración ni nada, o sea, la apatía en el público. ¿Por qué? Porque Francia no ganó. Era un día cualquiera. Era un día cualquiera. Así es. ¿no? Sí, y Francia perdió aquella final, y por penales. De pronto no fue justo, de pronto mereció mejor suerte. ¿Verdad eso? Entonces, esto sucede en las grandes potencias. Así mismo, ¿Y en Alemania? Alemania así mismo. Puede llegar a una final, pero si no la gana, no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, y es más, al público le da como apatía, como que no. Como ellos que no, están acostumbrados a llegar y a ganar la final. Exactamente, así es. Y ahora, ¿qué pasó? Esta es la segunda vez que se queda la selección teutona, Marco, es un poco preocupante. Estamos hablando, sucedió en Rusia 2014 y ahora en este Mundial Qatar 2020. Sí, el 2014 en Brasil fue campeón. Rusia 2018. 2018, ¿qué pasó? Pues, o sea, el equipo campeón se queda en primera fase. Y Corea del Sur fue el que lo dejó afuera en fase. Lo deja afuera. Y ahora pierde con Japón. Con Japón. Y bueno.
los asiáticos, parece que no tiene una especie de situación de bestia negra ahora con los asiáticos, el equipo alemán. Me hizo transportar hace, qué sé yo, 56 años atrás, cuando Corea del Norte lo deja fuera a Italia, sí, en primera ronda y lo elimina. Fíjese usted. En pleno Inglaterra, en el Mundial de Inglaterra 66, quedan afuera. Eso fue un golpe, un balde de agua fría para los italianos. Nadie esperaba eso. Pero así es el fútbol. Pero bueno, en esa época de pronto pudo habérselo. Porque para Italia fue de todas maneras. Por supuesto, eran potencias y favoritas. Nadie esperaba eso, pero como decimos siempre, a veces el fútbol da sorpresa, y ahí esa fue la sorpresa en aquel mundial que en ese entonces, bueno, ahora ya estamos, como quien dice, ya no hay que subestimar, pero todavía estamos hablando hace 56 años, Marco, que era... De pronto en esa época las distancias eran fue mucho una sorpresa mayores. Grande, entonces claro. Fue casi que como un aborto de la naturaleza esa situación. Y ahora actualmente pues ya no se lo puede ver de la misma manera. Ya las distancias se van acortando, ya los rivales chicos están desapareciendo. Y nos hemos podido dar cuenta en estos, qué sé yo, del 2000 para acá, en estos últimos mundiales, y cada vez están estas selecciones que vienen de otros países, especialmente entre África, países como estamos hablando. Miren Marruecos lo que pasó hoy. Termina en primer lugar. Al favorito, ¿quién iba a ser? Era Bélgica. Y peleaban entre Bélgica y Croacia. Y mire quién es el favorito. Termina en cabeza de serie, mejor dicho. Es la selección marroquí, Marco. Sí, y esto ya marcaría para mí ya el final de un ciclo de Bélgica, con su inclusive entrenador español Martínez. Ya han envejecido algunas figuras. Bélgica se convierte para mí en una de las principales decepciones de este mundial. Aquí va a haber renovación en la selección belga, por lo que veo, claro. Seguido por Alemania, que sabíamos que Alemania todavía estaba un poquito en construcción, porque vienen haciendo cambios, hay nuevos jugadores. Están en proceso, como quien dice. Sí. Sin embargo, se lo veía jugar bien, o sea, con Japón fue sorprendido. Contra España se vio buen fútbol de lado y lado. Buen partido. Y es más, me atrevo a decir, Marco, estuve viendo el partido, me atrevo a decir que Alemania estuvo para ganar incluso, dicho cotejo, así tuvo más opciones de ganar. Claro. Y ahora pues, bueno, vence un rival que era menos, obviamente Alemania era el favorito por su peso, vence a Costa Rica, pero no le alcanza. Dado también... que Alemania no supo contra Japón sacar el resultado. Ahí pesa ese partido. Es donde está pesándole esos puntos, mejor dicho, esos 3 puntos vitales que lo perdió ante la selección de Japón, sí, Marco. A España también pudo haber vencido, pero bueno, con España había más paridad. Y ahora pues ya se da pues este resultado anómalo de Japón y España así mismo, que inclusive me hace pensar un poquito, ¿qué será que España ya sabía de que en el otro grupo, bueno, y ya lo sabían porque se jugó en otro horario, de que el primero de grupo, si ellos quedaban primeros, le tocaba un segundo, y el segundo no era Marruecos, el segundo era Croacia, que es más fuerte, y de pronto quiso buscar rival, aflojó un poquito la estantería, y dijo, bueno, aquí igual estamos clasificados, o calificados, como le dicen ellos, así es. Y voy a escoger rival, de pronto con Croacia la puedo ver más complicado, soy primero, pero me toca el segundo que es Croacia, prefiero ser segundo, para que me toque el primero que es Marruecos, pero cuidado. Porque en el fútbol de hoy no, esa situación paga factura, no es lo más adecuado. Y lo que se pudo observar el partido entre Marruecos y Canadá. La verdad que Marruecos va a tener que bregar bastante la selección española cuando le toque enfrentar a la selección de Marruecos, porque, ojo, no la va a tener fácil. Es un partido bravo, es duro. Y esta situación nos hace entrever que, o sea, no lo podemos comprobar, porque de todas maneras España martilló los últimos minutos, quiso al menos empatar, no le alcanzó. Pero esta situación va dejando afuera a un tercero. En este caso, Alemania es un tercero afectado, que por esta situación queda afuera. Si España simplemente empataba, y era el favorito para ganar, si empataba con Japón, el que pasaba era Alemania. Ahí se acomodaba Alemania. Exacto. Pero en este caso, cada selección es culpable de su propio accionar. De sus propias acciones, exactamente. Y fíjese usted, aquí también en este grupo, la gran sorpresa que Japón se tumba a 2 grandes. Ya lo tumbó Alemania y hoy quedó demostrado que lo tumba la selección de España, Marcos. Fíjese usted. Se convierte en una de las sorpresas. Ahí está. Así como Marruecos. Nadie lo creía, exacto. Y como esperábamos también de un Arabia así Saudita como Marruecos, con Argentina. Pero bueno, después ya Arabia, ya con los siguientes partidos, pues nos demostró realmente que... Y Argentina también entra, pero arañando, como que dice, porque fíjese usted el partido que casi, prácticamente casi le cuesta ver esa derrota ante la selección de Arabia Saudita. Claro. En el caso de los argentinos, pues se la ven bien librados en estos octavos contra Australia, que no será fácil. Cuidado, porque Argentina Australia tiene que mejorar mucho su nivel. Tiene buen fútbol superar. Y dejó a un grande afuera también, como es a Dinamarca, claro.
Ahí está. Otro de los lo europeos demostró, que también fue que también se quedó Dinamarca, el día de ayer. Exacto. Bélgica, Alemania, algunas selecciones europeas se nos han caído. Claro. Han demostrado bajo nivel. Y en el caso que estamos hablando de los argentinos, cuidado, que Australia físicamente es un equipo bien dotado. Se parece mucho a los europeos. Bien preparado. En el choque, exacto, en la preparación física. Bien preparado, es decir, exacto. Argentina tendrá que subir mucho su nivel para poderlo superar, pero igual Argentina por fútbol es siempre más, favorito, y es un el poco favorito más, claro, en este caso. Entonces exacto, podríamos ver un Argentina en cuartos de final de pronto sin ser el mejor Argentina, sin el mejor momento de Messi, pero para los argentinos ellos simplemente ven los resultados. Así es. Y para ellos será lo máximo alcanzar esos sitiales. Así Le deseamos suerte, pero lo veo mejor armado a Brasil desde el punto de vista de las selecciones sudamericanas. Para mí como el más favorito hasta el momento. De pronto Francia, habría que ver cómo sigue Francia. Que mantiene su base. Pese a que cayó derrotada ayer ante la selección de Túnez, pero ojo, presentó una selección alterna, pero igual, ya una vez cuando ya pone todo como decimos nosotros comúnmente, toda la carne en el asador, ya es otra. Y ojo que Francia viene con lesionados importantes. Sí. El caso de los volantes, casi los relojitos de la media cancha, N'Golo Kanté y Paul Pogba. Exacto. Y se da el lujo de poner a otro joven, Tchouaméni, me parece que está en la Liga Española, una joven promesa del fútbol francés. Y me parece que había puesto a otro, Rabiot, que está en el fútbol italiano, me parece, Rabiot, en la Juventus. Eso comentábamos ayer con los compañeros Eduardo y Gabriel, que quizá a lo mejor el técnico de Champ quiso poner jugadores, los quiso rotar, o sea, a ver en qué estado están y todo eso. Claro, lógico, por algo están en la lista, fueron convocados, mejor dicho, para este mundial con la selección de Francia, pero él quiso dar un poco de descanso a sus jugadores por de pronto no tengan alguna lesión, alguna expulsión, y a la vez esto le sirvió, mejor dicho, para ver cómo, en qué estado están, y hizo una rotación, exacto. Por eso fueron las modificaciones que presentó una alineación totalmente diferente para medir ante la selección de Túnez. Sí, en este caso es correcto, es normal. Brasil también lo podría hacer, los equipos que ya están clasificados. Portugal lo mismo, lo hizo que ya también, tienen 6 puntos y están asegurados. Lo hizo la misma Alemania cuando nos tocó, creo, en el partido con Ecuador. Presentó modificaciones, ¿se acuerdan? En el Mundial del 2006, hizo lo mismo. Ya estaba exactamente, estaba clasificada. Inclusive nuestra selección también creo que como segundo ya había asegurado su participación. Ya estaba, claro. Y por eso se dice que aflojó un poquito, e igual Alemania nos pasó 3 goles en aquella oportunidad. Eso nos bajó un poquito pues nuestra seguridad que habíamos ganado venciendo a Costa Rica y a Polonia, y contra los ingleses de todas maneras nos afectó, creo yo, en aquellos octavos de final, que fue la mejor participación de la selección nacional, lo mejor que llegó, al mando de un colombiano, Luis Fernando Suárez, y ahora se habla, ahora quisimos tener técnicos argentinos del anterior proceso, Gustavo Quinteros, ahora Gustavo Alfaro. Y volviendo ahora a lo nuestro, que quedamos eliminados el día martes, el partido que, es cierto, no se pudo ganar ante la selección de Senegal, fue duro, ya se lo venía, mejor dicho, antes de medir ante esta selección, era fuerte el partido que iba a tener nuestros muchachos de la tricolor, pero en la cancha pues se vio un Senegal más ordenado, físicamente un poco más dotado también, Ecuador, y también hizo falta cómo gravitó la ausencia de Méndez en el medio campo. ¿Y por qué también no se la jugó Gustavo Alfaro? Para mí entender, eso lo comentábamos con los compañeros Gabriel Aguirre y con Eduardo Molina. ¿Por qué no se la jugó en un instante? Lo hubiese dejado a Gonzalo Plata para el segundo tiempo, hubiese entrado con Ángel Mena. ¿Qué usted cree, Marcos? Sí, o sea, de pronto. No se dio la lógica. O un Renato Ibarra que le dan un poquito más de movilidad. Digo yo, o sea, para mi entender, yo me lo hubiese jugado así. Sí, lastimosamente para nuestro país, después de todo lo que se ensalzó el fútbol, no solamente por nuestra propia prensa, sino por la prensa internacional, que el mejor fútbol demostrado hasta ese momento era el fútbol de Ecuador, un equipo muy dinámico, muy veloz, con mucho físico, mucho pressing, buen toque de balón, control de balón, todo lo que se decía. Egner, felizmente para nosotros, entró en racha en esos primeros partidos. Lo mejor, claro, exactamente. Sin embargo, pues resulta que Ecuador fue el primer equipo de Sudamérica eliminado. Entonces, eso como que nos... Y no solamente es el hecho de quedar eliminado, es el hecho cómo
quedamos eliminados. Cuando nos vamos a un último partido, un partido decisivo, donde había ahí que poner toda la carne en el asador, demostrar todo lo que se decía de nosotros. Ese era el partido crucial, exactamente. El partido crucial, y algunos se nos chorrearon, algunos jugadores se nos cayeron, anímicamente, mentalmente, hay una situación hasta psicológica para mí que hay que trabajarse. Quizás pesó la juventud, la inexperiencia de algunos, porque condiciones las tienen, pero sin embargo Ecuador tenía ventaja. Y juventud hay, porque es una de las selecciones más jóvenes, lógico. ¿Qué fue en este mundial? Ecuador llega a este tercer partido con una ventaja contra el rival. ¿Cuál es? Que Ecuador le servía el empate y clasificaba. Prácticamente el empate nos servía. El rival solamente era ganando, que clasificaban ellos y nos eliminaban a nosotros. Ellos sí estaban en obligación de ganar, desde luego. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer desde el primer minuto, casi que nos arrollaron físicamente. Más, me atrevo a decir, Marco, los primeros, 5 o 6 minutos, entre el 3 o 4 o 5 o 6 minutos, estuvieron a punto de abrir el marcador. Por supuesto. Entraban por el lado tanto de Pervis Estupiñán y también lo hacían del lado de estaba Ángelo Preciado. Se veía por ahí que, como que dice, creaban situaciones de peligro hacia el arco rival. Sí, ahí se lo veía a Galíndez, lo que no se lo vio en los anteriores partidos. Tuvo que trabajar. Ahí se lo tuvo trabajo, claro. Entonces, se dice, ¿por qué Alfaro quiso jugar defensivamente? No necesariamente significa que jugó defensivamente, porque contra Holanda, contra Países Bajos, recordemos, puso una línea de 3 que realmente era una línea de 5. De 5, exacto. ¿Por qué? Porque tenía que esperarlo o aguantarlo a Holanda, y a nivel que pasaron los minutos, Ecuador se fue afianzando en el terreno de juego, Holanda comenzó a dejar espacio y Ecuador comenzó a hacer su fútbol. Pero recordemos que al comienzo Ecuador también las tuvo a mal traer con Países Bajos, tuvo errores, de ahí salió el gol de los holandeses. Es más, una pelota mal, que la pierde, creo, o un mal pase de Moisés Caicedo. Esto da origen, y una pelota que la pescó y bien, ahí la puso Holanda, creo que iba en 5 minutos, algo así. Así que esperábamos lo peor. Entonces ahí hay que decirlo, Ecuador estaba un poquito rezagado, que es como debió de haberle jugado a Senegal y no lo hizo. ¿Qué sucede con el técnico Alfaro? Juega, como decías tú, en eliminatorias con Ángel Mena de titular, tenía otros jugadores. O sea, tenía que haber puesto, era el partido. Los lleva ahora al Mundial y no los pone. Entonces es algo inexplicable. Plata siempre era el recurso, el as bajo la manga para el segundo tiempo. ¿Por qué? Claro, porque físicamente no es un jugador que está para, no sé por qué motivo, como un poquito, como que se apaga un poquito. Entonces, si entra enchufado los últimos 20, 30 minutos de un partido, ese es el momento para que ingrese este jugador Gonzalo Plata. Con su velocidad, con su potencia, con su dribbling, puede causar daño al rival. Exactamente. Entonces, para eso es Plata, un revulsivo para Ecuador, realmente, y un jugador al que yo le tengo mucha fe en esas circunstancias, pero no colocándolo y quemándolo desde los primeros momentos. Cuando ya el jugador ya comienza a bajar, porque es un jugador un poquito intermitente. Comenzó a bajar el ritmo, exactamente. Sí. O por ahí tiene sus chispazos, pero ya no nos alcanza. Y por más cambio que quiera hacer, ya no es el mismo efecto. Para mí debió haber entrado un jugador con más experiencia como Mena, jugando de extremo. Es lo que comentábamos el otro día. Ibarra, un Romario que se lo vio en el partido, acuérdese, con Qatar. Claro, la selección de Qatar no es una selección que esperábamos un poco más, pero se lo vio movedizo a Romario en el primer partido con el que se inaugura el Mundial ante la selección selección anfitriona. Pero de ahí... Obviamente Ecuador sí se demostraba que era mucho más que Qatar. Si usted se dio cuenta, Marcos, estuvo para ganar el partido ante Países Bajos. ¿Sí? Lo tuvo para ganar, especialmente en el segundo tiempo, lógico, exactamente. Y, bueno, no se dio, pero era una situación mucho más complicada, mucho más pareja contra Países Bajos. Y Países Bajos era el llamado a ser el protagonista del partido. Sin embargo, Ecuador comenzó a equiparar las cargas y a superarlo en algunos tramos del partido, que el mismo técnico Van Gaal reconocía lo que reconoció, debió haber merecido una mejor suerte, una victoria, que no se dio. Con Qatar merecimos así mismo marcar más goles de los que marcamos, no se dieron, pero se jugó correctamente. Alfaro hizo lo correcto en el partido, especialmente con Países Bajos. Lo único que le reprocharíamos es colocar desde el inicio a Plata y no a Mena. De ahí podía jugar con otras variantes, con otros jugadores. Y el caso, pues, de el último partido, el partido decisivo, sabiendo que le había ido bien, con buenos comentarios, buenos análisis de toda la prensa especializada del partido contra Países Bajos, cambia completamente la figura contra Senegal y se va a un
de una línea de 5, vuelve a la línea de 4 y regresa 3-3. Exactamente. Supuestamente eran 3 volantes de recuperación, Exacto. de los cuales uno fue casi que uno menos, un jugador menos en cancha, como el caso de Franco, que no sabemos qué fue lo que vio en él para haberlo colocado de titular. Me atrevo a decir que Franco no estuvo a la altura como para ha venido, o sea, nos ha tenido acostumbrados a verlo en otros partidos. O sea, fue un punto bajo. Otro también que no lo vi tampoco que entró de lleno. O sea, pasó desapercibido. Michael Estrada. No pesó. Yo creo que Michael Estrada en el partido con Senegal, ni siquiera en los pesó. anteriores partidos. Por ahí con Qatar, que Ecuador tuvo más proyección, más ataque. Ahí se lo vio un poco más. Por lo menos colaborando un poco. Pero ya en los partidos en que se necesitaba más sacrificio y juego colectivo, no lo vi. Para nada. Un jugador muy poco participativo, poco solidario con los compañeros. No, fue un punto bajo también. Ahí necesitábamos otro 9 de diferentes cualidades que creo que en Campana o en Jordi Caicedo se la pudo ahí jugar. Es donde se equivoca en esa convocatoria. Claro. Lleva a un jugador muy ligero, muy liviano como Riasco, que tampoco lo había demostrado en las eliminatorias. En el último partido con Senegal lo ingresó de Djorkaeff Riasco, pero no está. No, o sea, y lo pone en el partido más complicado físicamente, donde los rivales creo que le dan por el hombro a algunos, ¿no? Usted se dio cuenta, Marcos, muy bien dotados físicamente los jugadores de la selección de Senegal. No solamente era la rapidez, la potencia y la estatura, inclusive la contextura física muscular de aquellos jugadores. Y que los nuestros no se quedan atrás, pero al lado de ellos, fíjese usted. Sí. Claro. Senegal planteó ese partido a ganar, mérito de su técnico Cissé, del técnico. Senegal hizo lo que tenía que hacer. Hizo un buen planteamiento. Nos arrolló físicamente, no ganábamos una. Exacto. En un mano a mano perdíamos todas. Inclusive por ahí si recuperábamos una y un senegalés medio nos los colocaba un poquito el cuerpo y ya la perdíamos. Ya nos mandaba, pero nos mandaba zumbando a los nuestros, sí, es verdad. Por ahí en un hombro con se hombro, vio claramente, exactamente. Sin necesidad de hacer falta, entregaban más los pasos. Fue un primer tiempo desastroso de Ecuador, prácticamente fue un embate ofensivo completo del equipo senegalés. Nos llegaban con facilidad, como dice Richard, por las bandas, no sé qué sucedió. Por ahí, especialmente, parecían dos avenidas. Claro. Teníamos dos avenidas por los costados. Nos llegaban, creo que en 2-3 pases ya estaban adelante. Estaban entrando, ya le digo, por el lado tanto de Ángelo Preciado como de Pervis Estupiñán. Por ahí estaban creando las situaciones de peligro desde los primeros minutos. Y estaba preocupante eso porque tenía que bregar mucho, tanto de ahí nace casualmente la entrada del sector por donde marca Preciado, cuando viene el penal. Claro, no le quedó más que hacer a Piero Hincapié. Es verdad, él ya ha tenido también, él tiene que corregir de pronto se jugaba en el área. Pero ¿qué más le tocó? Porque se le vendía el jugador también. Pero bueno, así es el fútbol. Y esto, pues, a la cuenta le cometería la falta para poderse sancionar la pena máxima a favor de la selección de Senegal. Y justamente al final del primer tiempo nos hubiera servido para terminar el primer tiempo, por lo menos a 0. Si hubieran ido casi nos vamos al descanso con el 0-0, pero sí, rogábamos que termine porque era madurito el gol de los senegaleses. Es que era una tromba que se le estaba vendiendo, claro. Entonces, lastimosamente, ya con el 1-0 en desventaja ya para el segundo tiempo, pues por más que quiso recomponer la figura Alfaro, por ahí hizo unos cambios. Jeremy Sarmiento, algunos jugadores que le pusieron un poquito más de entrada, me acuerdo, para el segundo tiempo, ingresó Jeremy y lo pone también a Cifuentes. Pero claro, lo saca Franco y también creo que se fue Carlos Grueso, que se notó la ausencia también en el partido, quiero decir, por la lesión que él venía, desde luego. Claro, no venía. Él venía de una lesión. Venía de una lesión y obviamente Jackson Méndez había sido figura clave en los anteriores partidos. Estaba en mejor nivel. Claro, y se notó su ausencia. Eso sí fue un cambio, un cambio ya obligado que tuvo que hacer en la media por Jackson Méndez y Curazo no estuvo en su mejor nivel. Así es, Marco. Franco fue uno menos. Estrada también, lastimosamente, no fue para nada gravitante. La verdad que no, claro. Y Enner Valencia, que era nuestro salvador, pues se convirtió casi en nuestro villano al marcar, o sea, al hacer el pase una vez que empata Ecuador con gol de Moisés Caicedo. Sí, nace de ahí de un al minuto, creo, en una pelota creo que muerta. Ni 2 minutos, porque el gol de Ecuador llega a los 67 y ya Senegal pondría la segunda a los 69. 2 minutos prácticamente. Sí, simplemente apretó el acelerador Senegal después de que se vio empatado y en la siguiente balón muerto, pues Enner Valencia se le entrega. Y esa jugada también lo coge desprevenido, porque todavía estaban con la celebración. Porque hay que decir lo que es. Fíjese, así es, Marco. Sí, fue como una melé en el área, pues le rebota a Enner
En el Valencia se la coloca al defensor Koulibaly. Fue rápida la jugada. Defensor del Chelsea, que hizo un gran partido. Y tremendo y buen defensa. Y capitán, creo que es el capitán del del Chelsea. Qué jugador del Chelsea de Inglaterra. Qué jugador. No es por gusto, ¿no? Claro. Es una muralla. Una muralla, me atrevo a decir. Exactamente. Demuestran su jerarquía. Sí. Nos marca el segundo y adiós Ecuador. Y Ecuador no tuvo ya reacción. Ya no tuvo. Es una pena. Entonces sí hay que, un poquito, nos da pena porque Ecuador se hubiera planteado de otra forma, si hubiera tenido otra estrategia, el técnico Alfaro, que por cierto se nos va Alfaro porque el contrato de él terminaba con el último partido del Mundial. El otro día escuché que él parece que en rueda de prensa dijo que se iba a tomar unos días, pero no sé, de hoy en las últimas horas no sé cuál habrá sido la información ya definitiva, si va a seguir o no al mando de nuestro combinado nacional. Sí, lo que se sabe del técnico Porque dijo Alfaro, que él iba a pedir iba a atenuarse un tiempo, es lo que tengo entendido. Marco. Sí, pero en este caso él no tiene que pedírselo a la ecuatoriana de fútbol. ¿Por qué? Porque su contrato terminó en el momento que quedó Ecuador, terminó su participación hasta en el cuando Mundial, terminaba la participación. Que fue con la eliminación, lastimosamente. Así es. En ese momento termina, ya no existe el contrato, no tiene un nuevo contrato, no hay una renovación ni nada. Todavía no había nada. Se han sentado a conversar. Exacto. Y por lo que dice Alfaro, se va a tomar un tiempo, pero sí, es una decisión personal de él y que inclusive como entrenador, o sea, no nos está asegurando que va a continuar dirigiendo a otro equipo en un futuro inmediato. De pronto se va a tomar un tiempo o dejará de dirigir. Y con Ecuador ya no tiene ningún compromiso, a no ser que la dirigencia ya se hubiera sentado a conversar con él para una renovación. Pero si no hay esa conversación, no hay esa renovación, prácticamente él queda libre. Él está libre. Él está libre, o sea, ya no tenemos técnico. Y se va de esta forma, me da un poco de pena porque se lo hubiera salido de mejor forma, muy recordado por el fútbol presentado en los dos primeros partidos. Y nos regala este último partido con un planteamiento equivocado. Sí, parte de culpa la tuvo, desde luego. Sin dar mayores explicaciones en la última rueda de prensa de lo que le sucedió a Ecuador en este último partido. Algunos jugadores se nos cayeron, planteó mal el equipo, o sea, no tanto porque jugó defensivamente, fue porque en el funcionamiento, esa línea de 4-3-3, se nos vinieron abajo individualmente. Algunos jugadores se chorrearon los pantalones, no sé, tuvieron nervios. Se dice que contra el partido contra Holanda, que estuvo mal unos 20 minutos primeros. Sí, porque Holanda empezó bien. Se pusieron nerviosos los muchachos nuestros porque sabían de que Senegal ya le estaba ganando 2-0 a Qatar. Sí. Entonces, ahí hay un trabajo mental, ahí hay un trabajo psicológico. En el carácter de estos muchachos de pronto pesó la inexperiencia, la juventud. Y eso hay que trabajarlo también porque eso no es normal. Y que en el partido decisivo asimismo se nos vengan para abajo, sumado a la mala estrategia del técnico. De pronto no quiso ser defensivo. De pronto con ese 4-3-3 ponía Franco. Recordemos que Franco en su mejor momento es un jugador de salida. Es un jugador también que no se lo vio, no pero la vio. No estuvo a la altura. Tenía tres arriba, que eran Plata, Estrada y Egner. O sea, no estaba tan defensivo. De que se nos hayan caído individualmente el funcionamiento de cada uno de ellos, el caso de los laterales que estuvieron desastrosos. Fue floja la participación ante la selección de Senegal, así es. Y cada ataque de Senegal era prácticamente para Galíndez. Era un peligro. Era un sacrificado Galíndez. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo. O sea, no es que Alfaro jugó defensivo y por eso no clasificamos, no. Fue una mala estrategia. Cambios que hace de última hora, no solo cambios de esquema, sino cambios de jugadores, cuando ya podría mantener el mismo esquema, solamente Jackson Méndez, que era un cambio obligado, colocaba, no sé, a Grueso, o al mismo Franco, o algún otro jugador, pero de ahí mantenía el mismo esquema contra Senegal, y por hacer esas... Y algo lo que yo le sugerí, de pronto yo lo aguantaba a Gonzalo Plata, no lo metía desde el comienzo. Claro, pero bueno, me la jugaba con Ángel Mena de pronto, pero bueno. Era lo lógico, como lo hizo en eliminatoria. Exacto. Y ahora no con el mismo Renato Romario Ibarra, sí. Claro, exactamente. Entonces se manejan cosas ilógicas que ya no las podrá explicar el técnico Alfaro, pero bueno, porque el técnico ya no es más técnico de nuestra selección. El técnico es el que tiene la razón. Bueno, él sabrá por qué armó esa formación para poder enfrentar a la selección de Senegal. Cambió el esquema, porque cambió los jugadores. Porque cambió el esquema, exactamente. Así es. Sus jugadores que no le funcionaron en el partido decisivo, en el que no podían fallar, fallaron. Hasta Egner, con calificaciones, creo que la prensa internacional le ponía calificaciones de 2/10, 1/10. Muy bajo, es que el rendimiento especialmente por el primer tiempo. El segundo como que lo quiso equiparar, pero no le alcanzó. Ecuador lo vi mejor el segundo tiempo, pero como dice Marco, no le alcanzó, es verdad. Especialmente a raíz. Cuando vino el empate quizá,
pero ya una vez que puso la segunda, a los 2 minutos, creo que ni 2 minutos, pondría ya la segunda conquista, la selección del senegalés, ya con eso prácticamente ahí. Ya nos aniquiló ya. Las esperanzas como que se fueron esfumando, ya, exactamente. Ya no nos alcanzó para nada, no teníamos los recursos para... Claro. Ahí venía un Plata que ingresa en el segundo tiempo, como un revulsivo. Esa era la carta que tenía. Esa es la carta que no la supo aprovechar nuestro técnico. Exacto. Porque una vez más me doy cuenta que Plata no está para los 90 minutos. Por supuesto, claro. No es determinante desde los 90 minutos. Exacto. Pero puede hacer desequilibrio si entra fresco es un jugador, con un rival que ya está ablandado físicamente. Exacto, así es. Entonces yo digo, jugó con Mena, jugó con algunos jugadores en toda la eliminatoria. Los lleva ahora para, ya en el momento de la verdad, que es el Mundial, no colocarlos y hacer algo ilógico, colocar a Plata desde el comienzo, no sé qué era lo que quería buscar. De esa manera, o de pronto existió algún resentimiento, no sé, porque para Mena este era su último mundial, era ya muy importante para Mena. Tanto para Ener como para Ángel Mena, ya este fue su último mundial, exactamente. Y hay que ver en el caso Galíndez, bueno, en el arquero todavía tiene algún tiempo. Puede ser, a pesar que está en su momento ahorita, nadie discute, pero un arquero puede aguantar un poquito más, es verdad. Más por la posición en que juega. Entonces me da un poco de pena porque nos vamos por la puerta de atrás. O sea, la gente dice, no, que gracias Tri, que gracias selección, que hicimos un gran papel, que jugamos bien. Pero para las estadísticas de aquí en unos pocos años, nada más, de aquí en 1 o 2 años, solo se recordará de que Ecuador, bueno, cumplió, hizo una participación decorosa en el Mundial de Qatar, pero no pasó de la primera fase. Es decir, fue un fracaso porque ni siquiera igualó lo que se hizo en el 2006. Se buscaba por lo menos igualar o superar lo que se hizo en el 2006 y no se lo consiguió. Si quieren, en el 2006 llegamos hasta los cuartos. Octavos. Perdón, pasamos a octavos, exactamente. Nos quedamos con Inglaterra. De la mano de Luis Fernando Suárez. Y qué partido que se jugó con Inglaterra, hay que sacarse el sombrero. Qué partido que le jugamos ante los ingleses, recuerdo aquel entonces. Sí. Fue por una pelota parada de tiro libre, pues que a la postre daría la victoria a la selección inglesa. Entonces, y ahí ya no pudimos pasar a los cuartos, es cierto. Sí, entonces, ahora, la prensa aquí vende mucho esto de que la FIFA, que el fair play, que el VAR, que los países que el favoritismo de ciertos países. Bueno, puede ser. En algunos casos no se pita de la misma forma a un equipo que a otro, por ejemplo, en un penal o en una jugada decisiva. Como se demostró que Senegal tuvo un penal en contra similar al que sí le cobraron a favor contra Ecuador y no se lo cobraron contra Qatar, o sea, a favor de los cataríes, no se lo cobraron. Y acá cuando le hicieron, Ecuador le hizo ese mismo penal, sí se lo cobraron a favor. Claro. Situaciones que suceden en el fútbol. Pero es algo un poquito complejo, no es una situación tan real o tan certera, porque veamos lo que sucede ahora, pues. Sucede que clasifica Japón, clasifica Australia, se marcaron, creo que hubo un gol que para los franceses en el último minuto, en los descuentos, y el VAR no se lo dio, y con eso hizo que clasifique otra selección, Australia. Porque a la postre pues terminó, mejor dicho cotejo a favor de Túnez 1-0. Fue el día de ayer, exactamente. Sí. O sea, si fuera de esa forma, hubieran ayudado a Francia. Francia hubiera... O le hubiera dado la mano de pronto. Y por ende, pues Australia que termina ganando también 1-0 a la selección de Canadá. De Canadá, exactamente. Entonces a los argentinos les toca Australia, ya más o menos ya vamos viendo las llaves. Alemania se nos queda. Por cierto, un aspecto importante, la selección de Francia, que para mí sigue siendo una de las favoritas. Y una de las favoritas a pelear el título, desde luego, con Brasil, exactamente. Y a pesar de que Francia también tiene algunos jugadores poquito pasaditos de años, pero ahí está amalgamado, tiene también nueva figura. Pero ahí me atrevo a decir, Marcos, que como dice, es verdad, ya hay jugadores que están pasados de años, pero también ya van saliendo atrás. Ya hay un proceso Francia que se viene trabajando. Exactamente. Francia sigue sacando. Qué bien. Por ejemplo, un Benzema, que no fue, lastimosamente, Benzema es jugador de más de 34 años. Claro, ya pasa a ser. Pogba también pasa a los 30. Kanté creo que estaba sobre los 29. Ya mismo está cercano. De los principales jugadores que se da el lujo de no tenerlos. Y de reemplazarlos con otros. Giroud, y también creo que va por los 30 años, el delantero. Pero tiene jugadores, tiene una estrella que para mí va a ser el sucesor de Messi o de Cristiano, que es Mbappé. Y está todavía para largo, exactamente. De pronto el arco de Francia ya es un arquero bien pasado de años, de pronto ya tendría que hacer algún recambio. Lloris se llama, Hugo Lloris, el arquero francés, ya pasa los 30 años. Pero ahí vemos un Francia. Por cierto, la defensa de Francia es la defensa del Bayern Múnich. Completa. De 4-3.
Ahí falta Alfonso Davies, que jugó por Canadá. Por Canadá. Que hizo una buena presentación por Canadá, pero una golondrina no hace verano. Claro, es verdad. Ya, entonces tiene 3 jugadores del Bayern O sea, en la selección de prácticamente Francia. que es la defensa. Es la defensa del Bayern. Claro, son los 3 fijos y titulares. Y fijos titulares, que eran Pavard, el lateral Pavard, el defensa central Upamecano y Lucas Hernández, que era del Atlético de Madrid y que pasó al Bayern Múnich. Pasó al Bayern. Entonces Francia, y bueno, tiene un arquero pasado de año, o sea, pero igual, Francia sigue sacando. Igual, lo importante es que viene haciendo ese proceso y una de las selecciones, una de las favoritas a pelear el título. Nadie lo discute. Con Brasil, desde luego. Claro. Incluso yo creo que a Brasil lo veo con menos carga de edad. Un equipo un poquito más joven. Pero a Francia sí se lo ve todavía, yo todavía lo veo como el principal candidato. A Portugal ha hecho una buena presentación, Cristiano se pone el equipo al hombro, lo que le cuesta a Messi. Bueno, todavía no pudimos decir eso de Messi porque Argentina está en pelea. Lo demostró. Lo demostró Cristiano. Argentina está avanzando, pero Cristiano lo demostró. Lo demostró, exactamente. Claro que Portugal tiene una buena constelación de figuras en los actuales momentos. Tiene un Joao Félix, un Bruno Fernández. Buenos jugadores, exactamente. Rafael Guerreiro, buenos jugadores. O sea, ha tenido también nuevos valores que han surgido de la selección lusa, exactamente. Sin embargo, Portugal lo veo como un equipo que puede llegar lejos, pero no lo veo como un candidato. Como sí lo veo aún a Francia, como lo veo a Brasil. Y hay que ver a Argentina, que lo coloco en un nivel, un escalón abajo. No lo coloco al mismo como Francia. Y eso comentábamos también el día de ayer, se salvó a Argentina. O como España. Porque casi le toca a Argentina medirse con Francia en estos octavos. Imagínense. Bueno, pero como, a ver, en el grupo Argentina le va a tocar medirse con Australia. Y el que terminó, me acuerdo, fue segundo lugar que Polonia con Francia. Con Francia. Pero Polonia no lo veo, eso comentábamos ayer, no la veo la selección que estamos acostumbrados a vernos en otros mundiales. Está en un nivel. Es más, Argentina merecía el triunfo y de verdad que si no es por ese buen arquero que tiene, un buen golero, la selección de Polonia, si no hubiesen sido 3 goles más. Claro. Incluso hasta México mostró un poquito más de nivel que el mismo Polonia. México, sin ser el mejor México. Y que no es la selección que está pasando. Claro, hay una crítica ácida, muy fuerte, de la prensa mexicana, ha sido muy fuerte. Que inclusive el Tata Martino es otro Gustavo Alfaro, que terminaba su participación. Hasta ahí nomás. Y él yo creo que creo que él se fue despidiendo. Ya se despidió un día antes ya le dio la mano a todo el. Sí. A todo él ya quería, como que dice, de la Federación Mexicana. Porque la prensa ya sí que es fuerte. No lo resistía. No lo deja, creo que lo tenía aquí en la nuca, lo tenía. Ya no tenía un piso, ya tenía puro fango donde así estaba pisando. Es verdad. Entonces ya el Tata Martino ya es historia en México. Y sin embargo, México por ahí, unas que otras figuras nuevas que ha sacado, algunas de experiencia. Mostró algo más que Polonia en este grupo. Sí, se lo ve Polonia por ahí lo que podía hacer Lewandowski, el arquero es un muy buen arquero. El golero es buen excelente arquero. Qué penal que se lo tapa a Messi, exactamente. Pero bueno, no estamos acostumbrados, acuérdense, Marco, a la Polonia que vimos en aquella Alemania 74, Argentina 78, hasta el 82. ¿Se acuerda de Boniek? Por supuesto. Qué jugador. Deina. Eso por los 70, claro, los 70. Antes fue creo que Claro, Deina fue 74 y 78. Claro, estuvo en el Mundial de Alemán. Gregor Lato, estaba Deina, Sarmach, el gran arquero que tuvo Jan Tomaszewski, un gran arquero, exactamente, casi de 2 metros. Qué tremendo arquero. ¿Cómo se extraña aquella figura? Y por ahí se me escapa otro, y en los 80 surge otra figura que fue sensación en España 82, Boniek. Qué jugadorazo. Goleador. Ese vendría a ser el Lewandowski de ahora. Exactamente, más o menos así. Más o menos, era uno de los mejores. Pero de ahí Lewandowski, o sea, fue el referente, pero no pesó. O sea, no pesó, lastimosamente. No lo veo una selección, bueno, le va a tocar con Francia y... Bueno, Francia es para mí... No sé, Francia le gana, claro. Francia es el favorito. Favorito a ganar Francia, la selección francesa, exactamente. Entonces, bueno, lo que vemos hasta ahora del Mundial, ¿qué nos deja sacando limpio hasta el momento? Todavía faltaría, el día de mañana se definen las llaves del grupo de Brasil y del grupo de Ghana, Uruguay y Portugal. Oiga, Uruguay también la veo bien complicada, ya es prácticamente porque Ghana va a ser un rival que lo va a tener a mal traer a esta selección charrúa, Marcos. Uruguay, así como lo he visto el planteamiento, o sea, lo que se ha visto en su mejor nivel. Lo que se ha podido ver de la selección oriental, claro, exacto. Para mí que Ghana y Brasil para mí son los favoritos y Brasil como primero le tocaría un segundo del grupo de... Brasil se mide con Camerún mañana, tengo entendido. Ya. ¿Qué partido? Con Camerún. Claro. Brasil favorito a Brasil desde luego. De alternar como lo que hizo Francia, lo puede hacer Brasil. Y a Brasil le tocaría un segundo
de ratificar ser el primero, con el otro grupo que juega mañana. Que podría ser Ghana. Ghana, no creo que Uruguay, lo veo más complicado. Podría ser Ghana. Y no me sorprenda que Ghana le gane a Uruguay. Puede ser, puede darse. Ahora, no sé si Corea todavía tiene... Corea creo que perdió su partido. Corea del Sur, claro, está en el Corea grupo... Corea empató con Uruguay, pero perdió su segundo partido. Corea solo tiene está en el grupo de Uruguay, exactamente, Corea con Ghana. Exacto, Corea es contra Portugal, pues. Corea juega contra Portugal. Exacto. Y Uruguay con Ghana. Brasil jugará contra Camerún. Y Serbia contra Suiza. Esos son los partidos que tendremos el día de mañana. ¿Y qué partido que le hizo Suiza a Brasil? Terminó apretado 1-0. El grupo de Brasil se jugará a las 2 de la tarde y a las 10 de la mañana se jugará el grupo de Uruguay. Uruguay, exactamente. Entonces, esos serán las llaves que nos ya quedan. Ese es el último, como quien dice, para el sábado ya empezarían por hoy mismo los octavos. Exacto. Entonces ya se está anunciando el partido de los argentinos, ya están con todo en estos momentos, toda la prensa encendida para el partido con Australia. Me parece, no sé si es el domingo o el lunes, que ya le tocaría jugar a Argentina. Bueno, puede ser. Sería de revisar. Porque, a ver, el día domingo ver un partido también, para mí uno de los buenos cotejos que se van a dar, tantos enfrenta Senegal contra la selección, en este caso, de Inglaterra. ¿Qué partido? En un universo paralelo hubiera sido Ecuador. Un universo paralelo, Ecuador frente a Inglaterra. Claro, es que si Ecuador pasaba, nos tocaba con los ingleses. Por supuesto. Lógico. Nuestro puesto lo ocupa Senegal. Y yo creo que bien merecido. No podemos... Y ese partido va a ser bien peleado también. Sí. Es bien peleado, por lo que se puede ver. Claro. Por el aspecto físico, los africanos son muy complicados. Y Senegal es una de las selecciones que mejor nivel ha demostrado, porque ni Camerún, ni el mismo Ghana ha tenido por ahí altibajos. Ahora esperemos mañana el partido que va a sostener contra la selección charrúa. Sí, por supuesto. ¿no? Luego. Pero va a ser un duro rival el que va a tener Inglaterra el día domingo. Porque creo que el día sábado estaría enfrentando, el sábado también tenemos partido por los octavos. Va a haber un partido, creo uno o dos partidos. Recién estamos armando las llaves, sí, entonces sería ya de ir encasillándolas. Pero me imagino que han de ir en el mismo orden. Sí. Los primeros grupos que se enfrentan las primeras llaves, ya desde el sábado, domingo, los días consecutivos. Había escuchado... Pero ¿qué partidos que se van a venir este fin de semana, Marco? Este fin de semana, por supuesto. Exactamente. Otro tema del Mundial, nos ha llamado la atención de que en algunos partidos se han visto claros, se han visto espacios vacíos, cuando en otros países eran llenos a reventar todos los partidos. En base al público que ha estado, claro. Entradas vendidas con mucha anticipación. Acá se dice que se están haciendo promociones, se están obsequiando allá en Qatar entradas, porque al comité organizador no le conviene para los patrocinadores, para la opinión global, ver en imágenes de televisión estadios semillenos o con vacíos. Entonces, por ejemplo, para los partidos de hoy, especialmente el de Alemania, el de España, se vieron buen público. Sí, pero partidos de otros grupos, por ahí como que se nos ha quedado un poquito. No sé cómo habrá estado en el partido que jugó Alemania-Costa Rica. No sé si usted pudo observar. Buen público, pero tampoco estaba reventado. No lo mismo España-Japón. Porque España-Japón sí se vio buen público. Pero por ahí hubieron otros partidos, por ahí de otras selecciones. Temprano que también jugó, claro, sí. Se jugó un partido también que fue a temprano, que lo deja pues la selección, no fue Australia, fue... Marruecos-Canadá, exactamente. De pronto, se vio más o menos un público también aceptable, diría. Y si se ve con selecciones como es el partido que pude observar, pude verlo. Con selecciones como las africanas es porque hay bastante árabe por ese sector. Porque acordémonos, Qatar es casi con Emiratos Árabes, es parte de Asia, con Arabia Saudita. Eso le iba a decir. Si usted cuando vio el partido entre Arabia Saudita que jugó con Argentina, se vio mucho árabe, buen público. Exacto. Y argentinos que habían viajado. Y hay argentinos bastante. Ese estadio sí estuvo bastante copado. Claro. Y recordemos que las naciones africanas del norte, Argelia, Túnez, Marruecos, es el sector árabe de África. Exacto. Están cercanos a la parte asiática donde están Emiratos Árabes. Y me atrevo a Qatar. decir que en el partido que nos tocó el día martes enfrentar a Senegal se veía buen margen de público senegalés. Estaban ahí, estaban apoyando a su selección. Bueno, se vio. Es que esos sectores de nuestro planeta están mucho más cercanos llegar justamente a Qatar que para un norteamericano. Están más cerca. Inclusive hasta los europeos también. Se ve un poco más de europeos. Y pude ver también antes del partido, cuando estaba jugando Marruecos con Canadá, como ya lo dije hace un instante, se veía también buen margen de público, exactamente.
Pero qué partido que se van a dar, van a sostener también España con Marruecos. Qué partido. Así es. ¿Qué le parece, Marcos, si tocamos, bueno, dejando esto un poquito el Mundial, si hay tema, algo nacional, antes de despedir este programa, novedades de última hora, los equipos, cómo se están moviendo, si hay algunas, qué sé yo, confirmaciones en contrataciones, no sé, tanto de técnicos como jugadores, Marcos? Bueno, es lo que... ¿Qué pasa en Barcelona? Sí. Bueno, comencemos brevemente con los del astillero. Ya, claro, exactamente. Lo único que se había trascendido era pues que ya la rescisión de contrato de Sebastián Rodríguez, del técnico Ismael Rescalvo, definitivamente no sabemos a qué acuerdo llegaron, cuál será el costo para el Club Sport Emelec. Claro. Con tremendo contrato que parecería como que le hubieran hecho contrato, qué sé yo, a un técnico como Sampaoli, un técnico de grandes pergaminos, por los altos costos que tendrá Emelec. Esperemos que eso a futuro no le vaya a hipotecar pues las aspiraciones financieras o económicas del club. Ojalá haya entendido un buen llegar a un acuerdo para que esto no vaya después a pasar a mayores. Oiga, y creo que ya fue también anunciado ya el nombre del nuevo técnico del Club Sport Emelec, el día de ayer lo decía. El técnico Rondelli. Rondelli, exactamente. Que hizo una buena actuación en Universidad Católica. Pero yo lo veo todavía como una especie de tiro al aire. Es casi un caso como el de Ismael Rescalvo. ¿Por qué? Porque Ismael Rescalvo no tuvo mucho tiempo en Independiente del Valle. Por ahí tuvo buenas actuaciones y se dijo que este era un técnico de proyección, un técnico joven. Es el mismo caso de Rondelli. El mismo caso de Miguel Ángel Ramírez, que estuvo en Independiente del Valle. Son técnicos que por ahí salen a la palestra, hacen una buena actuación y por esa temporada ya nos hacemos a priori un concepto que no necesariamente es el más certero. Cuidado, es un técnico que no tiene la experiencia que tienen otros técnicos. Así es. Me imagino que conozca el medio porque creo que estaba trabajando en divisiones menores en Católica. Me parece. Ahora, claro. De Santiago Escobar. De Santiago Escobar. Sí, yo creo que él estaba al mando de la... Ya, bueno. Ahora Rondelli, o sea, nadie discute. Dejó una excelente campaña al mando mientras estuvo dirigiendo al equipo Camarata, Marcos. Ahora vamos a ver, una cosa es Universidad Católica, otra cosa es el Club Sport Emelec. Desde luego. Hay siempre una pequeña... Es como que, por decir, lo que pasó con el técnico Célico. Una cosa es dirigir al equipo de Universidad Católica, otra cosa es Barcelona. Más o menos así, similar se me hace. Sí, eso es verdad. Y el caso de Sebastián Rodríguez, que ya había anunciado que ya no continúa, prácticamente él ya cumplió fue su ciclo, tenía todavía un año más de contrato, pero para mí uno de los pocos baluartes en la media cancha de Emelec, uno de los que sí creaba fútbol, y lastimosamente esperemos que Emelec pueda reemplazarlo, tenga una opción válida de algún jugador de esa categoría que pueda suplir la ausencia de este jugador. Y para mí era uno de los jugadores referentes o más importante que Rojas, más importante que Zapata o que otros jugadores que la verdad que estuvieron en Emelec, ¿no? Eso lo dije en el programa del día de ayer. Para mí uno de los mejores foráneos que tuvo en esta temporada del 2023-2022, ni Zapata, ni el mismo Quiroga, ni el otro muchacho, se me escapa, bueno, se me está escapando el lateral que tampoco Pitón, ni fu ni fa. O sea, ya fue, pero sí valía la pena. Pero ya dijo hasta aquí, o sea, él mismo pues ya por algún asunto personal aparentemente, claro, aparentemente. O ha de tener alguna propuesta a futuro del fútbol puede mexicano. Ser, ¿quién quita? Claro. Sí, jugadores no se han todavía trascendido. Y en el caso de Barcelona, ya la renovación del señor Fabián Bustos. Oiga, por cierto, Bustos llegó ayer, creo. Llegó ayer, no sé si ya hoy día empezaban ya. Y ya dice que ya se comenzaba la pretemporada desde hoy. Estados Unidos. Hoy primero. Dicen, pero se comienzan a mover desde acá. No sé si de ahí venga la licencia por las fiestas de Navidad. Por falta de medios económicos y el técnico Alfaro, que parece que no se presentará a las próximas elecciones, quiere terminar su periodo bajo el mando Barcelona de Fabián Bustos. A él se le dará la responsabilidad del armaje del equipo. No ha trascendido jugadores en sí. Se dice que ya hay 5 jugadores contratados, pero no se ha confirmado. No están confirmados. Entre esos jugadores están los que retornan, que sabemos Pineida, jugadores que vienen de otros equipos que aún tienen contrato. O jugadores que han estado a préstamo también en equipos nacionales. Exactamente. Entonces, no se sabe si entre esos 5 ya estén esos jugadores incluidos, o sean 5 nuevos jugadores que no han trascendido el nombre. Pero Fabián Bustos al mando, él continuará un año más en Barcelona, por lo menos hasta el 2023. Y bueno, veremos qué pasa, si le alcanza a Barcelona, tendrá que reforzarse mucho, tendrá que hacer muchos cambios porque nos dejó
mucho que desear, un mal sabor de boca este año, a pesar que clasificó Copa Libertadores. No, y los equipos tienen que comenzar a prepararse, Marco, porque ya, como lo hemos dicho, no nos queda mucho tiempo. Estamos de la ceja al ojo. Fíjese usted, Copa Libertadores, entre febrero, Copa Sudamericana, se vienen eliminatorias en marzo. O sea, es más, hasta para el combinado nacional ya tiene que ir viendo un técnico. Ya debe moverse desde ya. Desde ahora. Desde ahora, exactamente. Y lo que se viene, pues lógico, sin dejar a un lado la Liga Pro en este 2023, que ya diciembre ni cuente porque ya estamos a la par. Hoy, 1 de diciembre, estamos ya el último mes del año. Exactamente. Ya estamos ya de la ceja. Quiero mandar un saludo a Eduardo Molina, Eduardo Molina Holandeta, que hoy está de onomástico. Así que felicidades, Eduardo. Esperemos pues que no solo hoy, sino todos los días sea lo mejor para ti y tu familia. Felicidades, Eduardo. Un feliz cumpleaños, quienes hacemos esta programación. Amigos, estamos llegando a la parte final. Algo antes de despedirnos, Marco, algo que tenga que acotar antes de despedir este programa. Sí, que bueno, lastimosamente pues nos devolvieron a la realidad una vez más. Así es. Aquí se vende mucho humo, o se justifica muchas cosas, o se quiere siempre, no sé, disculpar mucha situación. Pero hay que decir la verdad, Ecuador nos hemos superado, hay una evolución del fútbol ecuatoriano, hay materia prima, hay buenos jugadores, pero no, mientras no se dejen de hacer ciertas situaciones que ya conocemos, pues a nivel dirigencial, a nivel de nuestra idiosincrasia, el manejo de nuestras selecciones, de nuestro fútbol en general, nuestra Liga Pro, no nos vamos a superar y no vamos a pasar de lo que podemos, hasta donde podemos llegar, no vamos a llegar más allá y no podemos crearnos tampoco falsas expectativas. Llegamos hasta donde tenemos que llegar, se convoca a jugadores, se los lleva y después no se los pone, o sea, y en lugar de esos jugadores se pudieron llevar a otros que sí hubieran podido dar la mano. Se lleva a jugadores que no aparecieron para nada, ni se los colocó. Entonces, son situaciones inexplicables, ilógicas, que se dan en nuestro fútbol y que se seguirán dando si nos seguimos manejando de esta forma. Y nuestro técnico Alfaro, pues ya pasa a la historia, no nos podrá explicar por qué lo hizo, porque ya ni siquiera ya tiene compromiso con la Federación Ecuatoriana. Entonces, nos vamos por la puerta de atrás y es una pena, y a seguir adelante. Pues no, ahí tendremos que comenzar a ver de otra forma, pasar la página, y seguir disfrutando del Mundial. Esperemos que Brasil, bueno, que es nuestra cara de Sudamérica, y por ahí esperemos a Argentina para poder esperar por Sudamérica una buena actuación en este Mundial. Que son los que siguen con vida. Así es, amigos, estamos llegando a la parte final aquí en su programa de Cita Deportiva. Recuerden, el día de mañana vamos a tener también los pormenores, partidos a jugarse en esto del Mundial que ya termina, y este fin de semana arrancan los octavos de final. Por nuestra parte, gracias, y recuerden que el día de mañana de 4 a 5 de la tarde ustedes tienen una Cita Deportiva.